El espejo africano, de Liliana Bodoc. Hay objetos que jamás nos pertenecerán del todo. No importa que se trate de antiguas reliquias familiares, pasadas de mano en mano a través de las generaciones. No importa si los recibimos como regalo de cumpleaños o si pagamos por ellos una buena cantidad de dinero. Estos objetos guardan siempre un revés, una raíz que se extiende hacia otras realidades, un bolsillo secreto. Son objetos con rincones que no podemos limpiar ni entender. Objetos que se marchan cuando dormimos y regresan al amanecer. Los espejos, por ejemplo. No hay duda alguna que los espejos pertenecen a esta categoría. Más aún, si tuviésemos que hacer una lista de objetos fantasmales, rebeldes, incontrolables, los espejos ocuparían el primer lugar. Mucho se escribió sobre ellos, poemas y cuentos, leyendas y relatos de horror. Se ha dicho que son puertas hacia países fantásticos. Se ha dicho que son capaces de responder, con sinceridad, las oscuras preguntas de una madrastra. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Pero aún así, con tanta letra escrita, siempre habrá nuevas cosas que contar, porque en los espejos cabe el mundo entero. Esta es la historia de un espejo en particular. Pequeño, casi del tamaño de la palma de una mano, y enmarcado en ébano. Un espejo que cruzó el mar para ser parte de múltiples historias, no todas buenas, no todas malas. Un pequeño espejo que enlazó los destinos de distintas personas en distintos tiempos. En el comienzo hay un atardecer rojo y polvoriento, atravesado por una manada de cebras. Un paisaje extendido en su propia soledad, que aunque desde lejos puede parecer un dibujo, es de carne y hueso, de sed y música. Hay también un sonido que trae el viento. Tam, 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 tam. Son tambores los que están hablando, los que están llorando. ¿Y por qué tambores? Porque la historia de este pequeño espejo, enmarcado en ébano lustroso, comienza en el África. Capítulo 1. Entre África y América del Sur, 1779 a 1771 aproximadamente. La costumbre de cargar cestos en la cabeza los mantenía erguidos y con el pensamiento más cerca del cielo que de los pies. Era una aldea con pocos habitantes, donde cada uno hacía su parte del trabajo y tenía su lugar en las danzas. Aquellas personas conocían la diferencia entre un fuego sagrado y un fuego familiar donde asar alimentos. Separaban sin dificultad las plantas benéficas de las maliciosas. Aceptaban las lluvias y las sequías. Y cuando se tendían a descansar, eran capaces de reconocer cientos de formas en las nubes. Y Mahoma era un joven cazador, tan diestro que la aldea entera lo consideraba un elegido de los antepasados. Atima era una hermosa muchacha, buena en el arte de teñir plumas y coser pieles. Eran tiempos de cacería. El día había amanecido con olor a madera, y el más anciano de la aldea miraba a su alrededor con una sonrisa divertida, como si supiese que algo agradable estaba a punto de suceder. Y Mahoma miró a la joven Atima por la mañana, la miró con fijeza y siguió andando. Y Mahoma miró a Atima por la tarde. Ella se cubrió las mejillas con las manos y puso su pie derecho sobre su pie izquierdo. Cuando cayó la noche y la aldea entera se reunía alrededor del fuego, y Mahoma volvió a mirarla. Todo estaba dicho. 3 miradas de un hombre a una mujer en el curso de un día. Eran invitación a boda, siempre que las familias aceptaran. Y las familias aceptaron,
porque Mahoma y Atima eran los dos ojos de un mismo pez, las dos laderas de una misma montaña, y tendrían una descendencia saludable. Los festejos se realizaron poco tiempo después. Hubo carne y fruta para toda la gente de la aldea, y para algunos parientes que llegaron de lejos. Atima le dio a su esposo un brazalete de piel como regalo, y Mahoma le dio a su esposa un pequeño espejo enmarcado en ébano, que él mismo había tallado con paciencia. Alzaron una choza en el sitio indicado por los mayores, y la vida continuó su curso al son de los tambores. Tam, 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 tam. Pero al año siguiente, los tambores empezaron a anunciar desgracias. Primero unos, después otros. Todos los tambores resonaban con mensajes confusos, como si no estuviesen seguros de sus visiones, o se apenaran de asustar a los hombres con tan malas noticias. El tiempo caminó a su modo, ni rápido ni lento, y pasó otro año. Los tambores continuaban sonando roncos y tristes. Ellos sabían, anunciaban, advertían que grandes males se avecinaban. 3 años y algunas lluvias habían pasado desde la boda de Mahoma y Atima. Para entonces, los tambores repetían un solo mensaje. Ya viene el llanto, ya nos arrancan el corazón. Ya viene el llanto, ya nos arrancan el corazón. Atima se había alejado de la aldea buscando frutos comestibles. Su pequeña hija estaba junto a ella. La niña iba a cumplir 3 años, y eso significaba que todavía llevaba el nombre de sus padres. Cuando cumpliera 12 años, ella misma elegiría el nombre para el resto de su vida. Mientras tanto, era Atima por su madre, y era Mahoma por su padre. Es que la gente de aquellas aldeas les daba a los nombres su justo tiempo y su verdadera importancia. Atima la madre y Atima y Mahoma, la niña, juntaban frutos y cantaban, pero no estaban solas ni a salvo. Muy cerca de ellas unos hombres de piel descolorida las miraban desde la espesura, con ojos brillantes como monedas de plata. Eran cazadores de hombres y preparaban las redes. Se humedecían los labios con la lengua, tensaban sus corazones. Los cazadores comenzaron a avanzar sin hacer ningún ruido. Atima y Mahoma preguntaba cantando. Atima, su madre, respondía del mismo modo. Los cazadores tenían órdenes precisas. Aquella vez debían ser niños. El mercado de esclavos los necesitaba y pagaba por ellos buenas sumas de dinero. Además, cabían mayor cantidad en un barco, requerían menos alimentos y ocasionaban pocos problemas. Atima le dio a su pequeña hija un fruto rojo y repleto de jugo. Atima y Mahoma lo mordió con gusto y el jugo dulce le ensució la boca. Los hombres de piel descolorida eran, igual que Mahoma, grandes cazadores. Pero Mahoma cazaba con lanzas y ellos con redes, y Mahoma cazaba animales para que la aldea entera tuviera alimento. En cambio la red de los cazadores cayó sobre Atima y Mahoma, sobre su vida, sobre su boca sucia de jugo rojo. La pequeña creyó que se trataba de una lluvia distinta a las que conocía. Quiso extender los brazos hacia su madre, pero las sogas la atraparon más todavía. Sus ojos negros cabían perfectos, húmedos, en los agujeros de la red. Atima, la madre, peleó contra los cazadores tanto como pudo, y gritó con la fuerza de 7 gargantas. Sin embargo, era apenas una delgada mujer que nada podía contra un grupo de hombres. Cuando acabó de comprenderlo, Atima se desprendió de la cintura una bolsita de cuero y se acercó a uno de los cazadores, suplicando en su lengua. Las súplicas se comprenden en cualquier idioma, y en casi todos los corazones pueden quedar ventanas abiertas. El hombre que estaba al mando entendió lo que Atima deseaba. Tomó la bolsita de cuero y comprobó su contenido. Dentro de ella solo había un pequeño espejo. ¿Quieres dárselo a tu niña?, preguntó. Atima la miró esperanzada. Entonces el hombre metió sus grandes manos por la red y colgó el amuleto al cuello de Atima y Mahoma. Y en ese gesto,
agotó su bondad. Atima y Mahoma se iba para siempre. El barco en que la llevaron, con otros cientos de esclavos, cruzó el ancho mar hasta llegar a una tierra donde la gente compraba gente. Vean la fuerza de este jovencito, vean el porte. Aquí, aquí, los dientes de esta niña lo dicen todo. Sana, fuerte, a buen precio. Los esposos Fonteso y Cabrera caminaban por las calles del mercado de esclavos. Aquel día no tenían intención de comprar, solamente habían ido a curiosear y a comentar los últimos sucesos. Habrá que decir que se trataba de gente importante para la cual la ciudad no tenía secretos. «¡Mira esa niña!». La señora Fonteso y Cabrera detuvo a su esposo tomándolo del brazo. Enseguida se acercó a una de las pequeñas que estaban en venta y le sonrió. Atima y Mahoma la miró con seriedad, aunque sin miedo ni enojo. «No pretenda comprarla», se adelantó su esposo, «no es necesaria ahora». «Es verdad», admitió su esposa, «pero mire sus ojos». «Mujer, he dicho que no nos hace falta». La señora Fonteso y Cabrera tenía una opinión distinta, y la expresó con entusiasmo. «Claro que hace falta. Esta niña debe tener la edad de nuestra Raquel. ¿No cree usted que podría ser su doncella personal?». El señor Fonteso y Cabrera tuvo que aceptar que aquella africanita tenía algo especial. «¿Qué llevas ahí?», le preguntó señalando la bolsita que colgaba de su cuello. Atima y Mahoma no entendió las palabras, pero entendió el gesto, y enseguida protegió con sus dos manos la herencia de su madre sin saber que, de ese modo, se ganaba la voluntad de su futuro amo. «Vaya con su carácter», dijo el señor Fonteso y Cabrera, complacido con la bravura de la pequeña, igual que se complacía viendo cómo mostraban los dientes sus valiosos cachorros de caza. Entonces, como el precio que pedían por ella le pareció razonable, decidió que la llevarían consigo. Al momento de comprar un esclavo, era necesario ponerle un nombre, de modo que quedara asentado en las notas de propiedad. «La llamaremos... ¿Cómo la llamaremos?». Entre todos los niños que estaban a la venta, aquella era la única que no profería sonido alguno. Entonces el señor Fonteso y Cabrera encontró el nombre que buscaba. «La llamaremos Silencio», dijo. Bien podría decirse que Silencio fue afortunada. El matrimonio Fonteso y Cabrera tenía una sola hija, y Silencio fue destinada a ser su doncella. Silencio fue tratada con benevolencia. Recibía buena comida, buena ropa y buen trato. Pasaba casi todo el tiempo con Raquel. Obtenía algunos de sus juguetes en desuso, compartía sus dulces. De vez en cuando, si a Raquel le dolía la panza o tenía catarro, Silencio se acostaba sobre sus pies para mantener el calor de su amita enferma. Y eso era mucho mejor que dormir en las barracas frías. Raquel y Silencio crecieron juntas. Raquel aprendía las danzas de salón y luego se las enseñaba a Silencio. Silencio estaba obligada a ayudar en algunos quehaceres domésticos, y Raquel se aburría. Cuando Raquel tuvo que aprender las labores que correspondían a una niña educada, se empeñó en que Silencio aprendiera con ella. De otro modo, tejía mal y bordaba peor. «Será mejor que Silencio esté con ella», dijo su madre. Y el señor Fonteso y Cabrera acabó por aceptar. Raquel creció con alegría, y Silencio agradeció la suerte que le había tocado en casa de sus amos. En la cocina, Silencio solía escuchar los relatos que las cocineras negras hacían sobre tormentos y castigos que recibían los esclavos en otras casas. Lluvia de azotes si se le veía un mal gesto, cadenas si desobedecían o haraganeaban, muerte por sed si intentaban escaparse. «Demos gracias por la bondad de nuestros amos», decían las negras ancianas. Silencio daba gracias con ellas. Pero Silencio tenía una tristeza, su nombre.
por mucho que se esforzara, no lograba recordar el nombre que tenía en su tierra. Mientras más intentaba recuperarlo, más se alejaban los sonidos, y una voz de mujer llamándola se mezclaba con los trinos y los rugidos de una selva distante. A veces, Raquel encontraba silencio mirándose en su pequeño espejo, con los ojos perfectos, húmedos. ¿Estás triste, Silencio? ¿Pensás en tu nombre? Si querés, probamos, a ver si te acordás. Entonces comenzaba una lista. María, Mercedes, Pilar, Inés, Antonia. Esos no, decía Silencio. Aurora, Matilde, Jacinta. Esos tampoco. Y el nombre africano se perdía. Retrocedía a un sitio donde la memoria ya no encuentra caminos de regreso. Para su cumpleaños número 12, Raquel le pidió a su padre un regalo especial. La niña deseaba enseñarle a Silencio las letras y los números. ¿No tiene usted mejores cosas que hacer?, le preguntó el señor Fonteso y Cabrera a su hija. No me gusta bordar, me gusta ser maestra. Con que le gusta ser maestra, entonces puede enseñarle a sus primos pequeños. Ellos solo vienen de vez en cuando. El señor Fonteso y Cabrera dio una profunda pitada a su cigarro. Después pronunció palabras llenas de humo. Entienda y recuerde que ellos no poseen un alma como la nuestra, y por lo tanto no poseen nuestras capacidades. Pero Silencio está siempre conmigo, y es como si fuera un poquito blanca. Aquella tarde la mirada severa de su padre dio por acabada la conversación. Sin embargo, Raquel insistió al día siguiente, y al siguiente. En esta oportunidad, el señor Fonteso y Cabrera demoraba en ceder al pedido de su hija. Sabía que semejante cosa no sería bien vista por sus amigos. ¿Es cierto que en tu casa los esclavos aprenden a leer y a escribir?, preguntarían. Un asunto inaceptable, murmurarían a sus espaldas. Pero por otro lado pensaba que de seguir las cosas tal como iban, pronto se vería obligado a negarle y aún a quitarle a su pequeña Raquel las ventajas con las que había crecido. Y el señor Fonteso y Cabrera había aprendido que el lujo resulta natural como el aire cuando se lo conoce desde la cuna. Al fin pudo más este pensamiento. Pongo una estricta condición, dijo el señor Fonteso y Cabrera antes de darse por vencido. Que esto sea un secreto. Usted le dará esas clases en el granero y no lo contará a sus amistades ni a sus primos. Raquel y Silencio buscaron una madera bastante grande y lisa que apoyaron contra una de las paredes del granero. Allí escribirían las letras y los números con pedazo de yeso. Luego acomodaron unos fardos de heno como asientos y tuvieron su escuela. Por su parte, el señor Fonteso y Cabrera se tranquilizó imaginando que aquel juego aburriría muy pronto a su hija. ¡Cuánto se equivocó! Los meses pasaron, y el granero donde Raquel enseñaba Silencio las letras y los números jamás estuvo ocioso. La vida transcurría con bien, o al menos eso parecía. A veces Silencio solía tomar su espejo y frente al cristal intentaba recordar su nombre. Josefina, Alma, Anita, esos no. Aurelia, Magdalena, esos tampoco. Era una siesta calurosa de diciembre del año 1791, en la ciudad rioplatense. El señor Fonteso y Cabrera y su esposa mandaron llamar a Raquel para hablar con ella sobre algo importante. Aquello no hubiese sido extraño. Era frecuente que ante cualquier falta de Raquel, sus padres se esforzaran en largas amonestaciones, intercaladas con fábulas y versículos, pero esa vez parecía diferente. Raquel no imaginaba lo que estaba a punto de escuchar, porque nadie le había advertido que la situación económica de la familia
era desesperada, y que su padre enfrentaba el fantasma de la ruina. «Verá usted, hija», dijo el señor Fonteso y Cabrera, «las cosas por aquí no están del todo bien». La esposa del señor Fonteso y Cabrera no alzaba la vista de su bordado. Sin cesar, daba puntadas verdes y puntadas azules en los bordes de un mantel de hilo. «He intentado demorar esto», continuó el padre. «Sin embargo, ya no hay maneras de retrasar algunas tristes decisiones. Son decisiones que me pesan, créame, me pesan mucho». Justo entonces su esposa se pinchó el dedo con la aguja, una puntada roja en el ramo de flores que bordaba. «Necesitamos reunir algún dinero, y para eso deberemos desprendernos de ciertas cosas de valor. Alhajas de su madre, los caballos de raza». En el mantel de hilo las flores se marchitaban apenas bordadas. Quizá por eso el señor Fonteso y Cabrera se dispuso a decir todo de una sola vez, y con tono que no dejara lugar a reclamos. «Y algunos de nuestros esclavos. Silencio es una de nuestras siervas domésticas de mayor valor, joven, sana y de buen carácter, de manera que...» Raquel había entendido. «Podría vender una cocinera», comenzó a decir Raquel. «Siempre dice usted que son de las mejores y que sus amigos las envidian». «Compraron a Silencio para una hacienda en la provincia de Mendoza», dijo el padre, y esta vez no había más que decir. Todos allí sabían lo que significaba el trabajo de los esclavos en las haciendas. Sol a pleno, durante interminables jornadas, látigo para los débiles, noches dolorosas, picaduras de insectos, aguas con mal sabor. Y los tambores volvieron a llorar. Tam, 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 tam. En aquella oportunidad Raquel comprendió que de nada valdría pedir ni encapricharse. Además, las palabras de su padre le traían otras preocupaciones. «¿Mi piano se quedará aquí?» «Por supuesto, Raquel, tu piano se quedará». El señor Fonteso y Cabrera dio por terminada la conversación. «Ve y dile a Silencio que junte las cosas que le pertenecen. Mañana vendrán a buscarla». La señora Fonteso y Cabrera seguía bordando flores muertas. Muy pocas cosas tenía Silencio, y ni siquiera se las llevaría todas. Apenas armó un bulto de ropa. Después tomó su espejo y se fue al granero donde aprendía letras y números. Pasaría allí la última noche, y allí esperaría a sus nuevos amos. El granero estaba solitario. En el pizarrón, que se apoyaba contra la pared, permanecía escrita una parte de la clase dedicada a la letra M. Silencio sostuvo frente a su rostro el pequeño espejo enmarcado en ébano. Entonces comenzó a moverlo muy despacio. De ese modo podía ver, en el reflejo del cristal, el sitio donde había sido feliz. Las altas ventanas, los techos de madera oscura, los fardos de heno, el piso de paja, un recipiente de tinta olvidado. El espejo le mostró también el pizarrón, con las palabras que ella misma había escrito 2 días antes. «Amo a mi amita». Pero el espejo, como sucede, mostraba el mundo dado vueltas. «Atima Mahoma». Eso leyó Silencio en el pequeño espejo enmarcado en ébano que su madre le había dado antes de que se la llevaran para siempre. Atima y Mahoma. Tam, 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 tam. En el revés de las cosas, podrían haber dicho los tambores. En el revés de las cosas suele estar la verdad. Al día siguiente a Raquel le costó trabajo entender por qué Silencio no estaba llorando. «Porque tengo 12 años y puedo elegir mi nombre». «¿Ya lo hiciste?», preguntó Raquel. La esclava sintió con la cabeza y con la sonrisa. «¿Qué nombre elegiste, Aurelia?» «No». «Josefina, Alma, Anita?» «No». «Remedios, Magdalena?» «Tampoco». «¿Qué nombre elegiste, Esther?» «Ese tampoco». «¿Qué nombre elegiste?» «Atima y Mahoma».
Raquel no había entendido y volvió a preguntar: ¿Qué dijiste? Atima y Mahoma, respondió la esclava. ¿Y cómo se te ocurrió ese nombre? No fui yo, me lo dio el espejo. Raquel movió la cabeza igual que a veces lo hacía su madre. No hables así, tus nuevos amos te van a azotar por andar repitiendo hechicerías de negros, ¿me entendiste? Tam, 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 tam. Y los nuevos amos llegaron a media mañana, sin tiempo para esperar largas despedidas y mucho menos llantos. Atima y Mahoma y Raquel apenas pudieron darse el último abrazo. Fue entonces cuando Raquel hizo una promesa. Te voy a buscar. Algún día iré a buscarte. ¡Arre! Y el carro partió rumbo a Mendoza. Raquel corrió un poco por el camino, repitiendo un saludo que solo ellas podían entender. ¡Adiós, Atima y Mahoma! ¡Adiós!, respondieron los tambores. Los objetos se mueven con las personas. Viajan, se pierden, se venden, se compran. Cruzan el mar o quedan olvidados por mucho tiempo en el fondo de un baúl. Con los espejos sucede lo mismo. A un pequeño espejo enmarcado en ébano le pueden suceder muchas cosas. Pudo, ¿por qué no?, ser donado para la causa del Ejército Libertador. Se han donado para la sagrada causa de la libertad 2 anillos de oro, 5 peinetones de carey, 17 caballos, un cuchillo con mango de plata, 11 ponchos, 9 mantas, un espejo enmarcado en ébano. ¿Qué haría con un espejo el general San Martín? Como sea, algo extraño relacionado con el espejo ocurrió años después. Fue cuando el pequeño espejo enmarcado en ébano volvió a cruzar el mar, esta vez hacia el continente europeo.